Sí, bueno, nosotros también en línea con lo que vos comentabas estamos observando que ya la última semana la tasa de positividad disminuyó, veníamos de semanas de arriba del 40%, 3 semanas muy duras con un promedio de casos en la ciudad casi cercano a 1000. Ya la semana pasada, con un número de testeos similar, se logró una disminución en la tasa de positividad, rondó el 28-30%. Esto implica menos en términos porcentuales y menos en términos absolutos. Y esta semana, en estos 3 días que pasamos, también estamos viendo un poquito de baja de ese número, estamos en el 27-28%, en los que nosotros hacemos, pero en general es bastante similar a lo que se observa en otros efectores, tanto público como privado. El número y esta baja que parece ser leve, pero que seguramente con el correr de los días puede llegar también a tener un efecto en la ocupación de camas, ¿es sobre un mismo número casi de testeos? Sí, mira, a ver, los números uno tiene que evaluarlos siempre en función de la realidad, como va ocurriendo. Son números altos, fueron números muy altos hace 3 semanas en términos absolutos. Hoy estamos en un nivel más bajo, pero bueno, estos últimos 3 días estuvo alrededor de 700 de promedio, que es, comparado con los 900.000, es casi un 30% menos en cantidad de casos por día. Eso se va a traducir después, más adelante, respecto a liberar los recursos que tenemos en internación, porque tenemos que entender que desde el diagnóstico hasta que un paciente requiere hospitalización o terapia intensiva, pasa un tiempo y después está el tiempo que esos pacientes están en la terapia, con lo cual es un efecto en cadena, uno genera ciertas acciones, esas acciones van a terminar generando una disminución de casos en un lapso de tiempo que son entre 7 y 10 días, 15 días, y eso va a traducirse después en 2 o 3 semanas en la disminución de los casos graves, ¿no? Esto quiere decir que puede llegar a pasar un mes, si pensáramos con números estáticos, quiero decir, pero un mes o un mes y medio, para que pueda haber también un descenso en el número de camas ocupadas de las críticas. A ver, si uno lo ve en términos probabilísticos, creo que puede ser el hecho ese, digamos, hay distintas variables. Vos tenés la variable de la tasa de contagio, que son lo que uno ve, está el tema de cómo avanza el tema de la vacunación, que es otro aspecto que también empieza a generar la posibilidad de que disminuyan los casos, entendiendo que desde el momento que te vacunás vos automáticamente no estás protegido, sino que tiene que pasar un tiempo, con lo cual el impacto de la vacunación también se traslada en el tiempo, pero son como 3 fenómenos que van concatenados y en la medida que alguno va siendo mejor, los otros van mejorando también. Y tener en cuenta que en esto hay mucho de cómo es la conducta social, digamos. Si uno garantizara poder tener menor espacio entre la gente, mayor distancia entre la gente y todas las precauciones que venimos diciendo, probablemente eso mejore también. Fabián, a eso quería ir en la próxima pregunta. Los laboratorios se han convertido casi, pensándolo en términos antiguos, en cuando uno llevaba el rollo para que revele la foto en este momento. Viene el Día del Padre, hay algunos sectores que están pidiendo abrir, como los shoppings. Ustedes están viendo también la foto de lo que es el comportamiento social en los laboratorios, teniendo en cuenta que tal vez este descenso mínimo, pero que es un número alentador, tenga que ver con esa restricción de los 9 días en donde hubo pocos días hábiles, ¿no? Sí, yo creo que siempre eso tiene impacto, pero también tenemos que entender la situación general y creo que en esto hay que combinar, es una manta corta, hay que combinar las necesidades de la gente, las necesidades de los comerciantes o de las empresas y las necesidades del sistema de salud. Creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las personas en cómo actúan y entender que por ahí también uno tiene que ir cambiando las conductas. Nosotros nos pasó en los laboratorios, que los laboratorios estaban diseñados para trabajar con un determinado volumen de gente y flujo de gente, y hoy hay que trabajar con turnos. Vos vas a ver, a lo mejor antes había salas de espera llenas en cualquier establecimiento de salud y hoy se trabaja de una manera distinta. Yo creo que esas adaptaciones son las que tenemos que hacer para poder sostener la actividad. Y eso debería aplicarse en las otras áreas también, ¿no? Una pregunta que tiene que ver a partir de lo que uno va conociendo con las historias que la misma gente cuenta. El año pasado se conocían muchos casos de gente asintomática. Este año, a partir de las nuevas cepas, las mutaciones, ¿se están viendo la misma cantidad de asintomáticos o la gente presenta síntomas? Mira, eso es difícil de medir. O sea, nosotros siempre sabemos que hay gente que cursa la enfermedad en forma asintomática y lo hemos encontrado a partir de por ahí buscarle anticuerpos a gente que supuestamente no había tenido un diagnóstico por hisopado.
el tema de los asintomáticos, siempre hay que pensar que hay un porcentaje de la población que se infecta que no va a desarrollar síntomas. Muchas veces también tiene que ver esto con el acceso al testeo. Muchas veces a lo mejor la gente no llegaba en tiempo y en forma al testeo y se lo definía como que había tenido el COVID sin realmente haberlo identificado. Hoy en general creo que la mayor accesibilidad que hay al testeo, tanto público como privado, con más laboratorio, con los centros de testeo, hace que ante la más mínima sospecha uno ya se vaya a testear y entonces van habiendo menos casos de gente que supuestamente la tuvo y no se dio cuenta. Sí me parece también que ahí hay que tener en claro que en la medida que uno pueda seguir testeando más y seguir aislando a la gente, va a tener mayor capacidad para rastrear esos casos, aislarlo y evitar nuevos contagios, ¿no? Lo último, para aquellas personas que están escuchando y les ha tocado vacunarse y tienen el temor a contagiarse, ¿tener la vacuna es un plus beneficioso sí o sí? Sí, a ver, primero, tener la vacuna siempre es beneficioso, punto número uno. La vacuna, digamos, una vez que uno se la coloca, no es inmediato el efecto protectivo, sino que hay que darle tiempo al sistema inmune a que desarrolle sus defensas. Eso lleva 2-3 semanas como mínimo, entonces es importante entender que no es que me vacuné y ya puedo dejar de cuidarme. Y la segunda situación es que la vacuna protege de lo que es el desarrollo de la enfermedad grave, el riesgo de hospitalización y eventualmente de muerte, pero no impide que uno se infecte. Y en esa infección la suerte obviamente parece ser mucho mejor si uno está vacunado, pero no, la biología no tiene términos absolutos, depende mucho de la persona y el momento que esa infección ocurre, aún estando vacunado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la charla.